Vamos a continuar con la clase de sintomatología respiratoria. El día de ayer comentamos una serie de síntomas que de alguna manera nos orientaba hacia una posible patología respiratoria. Esta vez vamos a continuar con otros síntomas sumamente importantes, ¿no? Nuevamente, el síntoma, si bien es cierto, es frecuente en patología respiratoria, pero tampoco es privativo, como van a ver más adelante, ¿no? Para explicar estos nuevos síntomas es necesario que tengan ustedes en cuenta esta situación. El aparato respiratorio tiene una serie de funciones, ¿ya? Entre ellos las funciones respiratorias, que es lo que más nos preocupa en este momento. La función respiratoria del pulmón está encargada del intercambio gaseoso para mantener presiones adecuadas de oxígeno al anhídrido carbónico, ¿no? E indirectamente participar en la regulación del equilibrio ácido-base. Esta situación aparentemente simple exige la coordinación, el trabajo coordinado de una serie de estructuras, ¿no es cierto? Entonces, saben ustedes que la presión de oxígeno obviamente tiene que ser estable, ¿no? Dentro de ciertos límites para promover la respiración adecuada a nivel celular, que es donde se va a producir todas las reacciones bioquímicas, etcétera, etcétera, de mantenimiento de la vida. Es una cosa vital, definitivamente, la presión de oxígeno, y por supuesto, producto del metabolismo se va a generar anhídrido carbónico que también tiene que ser eliminado. Entonces, en toda esta preservación de esta función respiratoria, interviene una serie de órganos adicional aparte del aparato respiratorio. Hay que entender que la respiración empieza en un centro generador que es el centro respiratorio que está a nivel del bulbo raquídeo. Este centro respirador obviamente recibe influencias corticales, ¿no es cierto? Las influencias corticales nos permiten nosotros aumentar o disminuir la respiración o suspender la respiración transitoriamente desde el punto de vista voluntario. Pero, puesto cuando nosotros entramos en sueño, obviamente la respiración es automática, ¿no? Así, además de las influencias corticales, nos va a explicar las situaciones en las cuales a veces el paciente no tiene un sustento anatómico u orgánico en esquema de dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes más adelante, eso es lo que se llaman los cuadros psicógenos, la disnea psicógena o la sensación de falta de aire de manera psicógena, ¿no es cierto? No solamente las estructuras corticales influyen en el centro respiratorio, sino también las estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales nos van a dar una característica de la respiración que se llama patrón respiratorio, ¿no? Entonces, todo esto obviamente está actuando a nivel del sistema nervioso central. Por supuesto, este sistema nervioso central obviamente va a emitir una serie de estímulos que van a ir obviamente, a los centros, obviamente, efectores, ¿no? Los centros efectores básicamente son los músculos respiratorios y la caja torácica en última instancia. Recuerden que la caja torácica funciona como una bomba, ¿no? Y los movimientos del pulmón prácticamente son pasivos, ¿no? El movimiento activo, obviamente, lo realiza los músculos respiratorios conjuntamente con unas estructuras óseas, ¿no? Por eso se llama bomba respiratoria. Entonces, como consecuencia de esto, los pulmones siguen de manera pasiva durante la inspiración. Obviamente los pulmones insuflan e incorporan aire del medio externo al medio interno mediante una gradiente de presión. Recuerden ustedes que el espacio pleural tiene una presión negativa, subatmosférica. Y cuando el paciente inhala, obviamente esta presión negativa se hace mucho más intensa, entonces se genera una presión que facilita la transmisión o la incorporación de aire del medio externo al medio interno, ¿no? Entonces la expansión torácica produce una distensión de los pulmones y obviamente en los pulmones, en algunas estructuras precisas, se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, pero este intercambio gaseoso que ustedes ven que va a determinar la regulación de los gases y el equilibrio ácido-base, obviamente tienen que ser regulados y adaptados de acuerdo a las diversas circunstancias fisiológicas y a las exigencias de la actividad física. Ustedes hacen actividad física, tiene que incrementarse obviamente la ventilación para incorporar más oxígeno y eliminar el exceso de anhídrido carbónico que se produce. De tal manera entonces que existe una serie de mecanismos reguladores. Hay mecanismos reflejos que se encuentran localizados en diversas
partes de la estructura torácica y del pulmón, ¿no? El pulmón, la pared torácica, las vías aéreas, tienen receptores que de alguna manera pueden generar estímulos, obviamente, al bulbo, ¿no? Igual ocurre las variaciones de las concentraciones o de las presiones parciales de oxígeno y anhídrido de carbono. Recuerden ustedes que hay los llamados quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales obviamente están cerca del bulbo raquídeo y son muy sensibles a las variaciones de las presiones de anhídrido carbónico, mientras que los receptores periféricos, como son están en la bifurcación de la, ¿cómo se llama? De la carótida, ¿no es cierto?, y del arco aórtico, obviamente son sensibles a las variaciones de las presiones de oxígeno. Y de esa manera, el sistema respiratorio regula y mantiene estable estos gases a nivel sanguíneo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no solamente el sistema nervioso está participando, sino, obviamente, el intercambio gaseoso no debe quedar solamente en el pulmón, sino este intercambio gaseoso debe, obviamente, posibilitar la transferencia de oxígeno que finalmente va a ser llevado hacia las células, ¿no? Entonces, dentro de la respiración, recuerden en fisiología, diferencian ustedes dos tipos de respiración, la respiración mayor, grande, o sea, la hematosis, ¿no es cierto?, que se realiza en el pulmón, y la respiración celular, que se realiza pues a nivel de la mitocondria, ¿no? Entonces, es importante esto. Y la explicación, obviamente, de la disnea precisamente está en relación con estos mecanismos que van a ver ustedes. Hay que tener en cuenta que el pulmón tampoco no es el único órgano que va a actuar en el intercambio gaseoso, requiere pues de un elemento, obviamente, que facilite la movilización de los gases, y eso está encomendado, obviamente, al aparato cardiovascular a través de una función que se llama perfusión, ¿no es cierto? Una perfusión, obviamente, finalmente conduce el oxígeno hacia las células y, obviamente, el anhídrido carbónico en sentido contrario para su eliminación, ¿no? Entonces, este concepto hay que tenerlo en cuenta para explicar, obviamente, este síntoma que es bastante común, pero que es difícil de evaluar precisamente debido a una serie de implicancias que van a ver ustedes más adelante, ¿no? Es tanto difícil para el paciente como para el médico, teniendo en cuenta que, obviamente, el paciente cuando tiene sensación de falta de aire, obviamente, pues, él simplemente viene con ese síntoma, obviamente que tiene una sensación, obviamente, de mortificación bastante severa, y que el médico tiene pues la obligación de identificar cuál es el motivo de la disnea, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una disnea inclusive que no tiene sustento orgánico, como he mencionado, es una disnea de tipo psicógeno. Entonces, para decir que un paciente tiene una disnea psicógena, primero hay que evaluar adecuadamente y descartar las manifestaciones o los cuadros orgánicos que pueden dar, pues, esta sensación, ¿no? El paciente lo describe obviamente de diferente manera, hay que también saber interpretar. El paciente puede decir que se ahoga, que se asfixia, que le falta el aire, ¿no?, que su respiración no es suficiente, etcétera, etcétera. En última instancia, ¿no?, simplemente es una incomodidad propia que el paciente siente, ¿no? Normalmente nosotros no tenemos una conciencia completa y constante de la respiración. Cuando los pacientes tienen disnea, obviamente se percatan de que la respiración es insuficiente, entonces eso obviamente refleja la incomodidad en el paciente, ¿no? Entonces, la percepción tiene bastante significado diferente, tanto para el paciente como para el médico, pero es igualmente importante, ¿no es cierto? Entonces, y muchas veces, en la mayor parte de casos, esta apreciación está en relación con la actividad física que realiza el paciente, ¿no es cierto? Entonces, el paciente realiza una actividad física determinada, obviamente, que puede precipitar esta sensación. Hay que, obviamente, descartar, obviamente, la fatiga, ¿no es cierto?, o el aumento de la ventilación en aquellos pacientes que están haciendo actividad física. Si ustedes hacen actividad física, obviamente van a incrementar la ventilación, pero no van a tener sensación de disnea. La sensación de disnea tiene otra connotación, ¿correcto? Por eso hay que diferenciarlo de otras manifestaciones que corrientemente van a escuchar ustedes. Uno de ellos es la taquipnia, simplemente es el aumento de la frecuencia respiratoria, que puede o no estar asociado a disnea, ¿no es cierto?, ¿no? Frecuencia respiratoria, recuerden ustedes, entre 12 y 20 es la que consideramos. Taquipnia por encima pues, de 20, 22, 24 es una taquipnia. La hiperventilación significa solamente una movilización de aire por encima de lo que se requiere, ¿cierto? Y la ventilación, recuerden ustedes, es importante porque interviene en la regulación del anhídrido carbónico, fundamentalmente en la eliminación, ¿no? De tal manera que la hiperventilación tampoco es sinónimo de disnea y puede confundirse definitivamente.
Igualmente ocurre con, con el término de cansancio o fatiga, que más hace referencia a patología o problemas de tipo neuromusculares más que respiratorios, ¿no? Descartado eso, entonces disnea es catalogada obviamente como una alteración trabajando de manera insuficiente y el paciente obviamente se percata de este trabajo insuficiente y siente la sensación de ahogo y de falta de aire, ¿no es cierto? Lo he mencionado, ¿no? El problema es a nivel de hay estimulación de los centros respiratorios, y en este caso habrá pues una estimulación intensa, y esta estimulación puede venir obviamente de los centros corticales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente un paciente tenso, ansioso, obviamente puede tener esta sensación de falta de aire, y esa vez es una situación muy frecuente los fines de semana en las emergencias. Gente después de haber tenido una situación de estrés, viene que le falta el aire, se quiere ahogar, etcétera, etcétera, y son simplemente desórdenes de tipo emocional. Pero esta estimulación obviamente puede producir también de receptores que están dentro de la caja torácica y son conducidos por la vía vagal, ¿no? Igualmente hay nervios somáticos, ¿no?, que transmiten obviamente los estímulos procedentes de los músculos de la pared respiratoria, ¿no es cierto?, y de otros músculos, e inclusive de las articulaciones de la caja torácica, ¿no es cierto? Y les he mencionado que aparte de estos, obviamente de estas transmisiones de índole de tema nerviosa, obviamente, existe también una regulación por variaciones de las concentraciones del oxígeno y anhídrido carbónico a través de los quimiorreceptores, ¿ya? Quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos, como ya ha sido mencionado. Muy bien, entonces es variado los mecanismos que pueden generar esta sensación de falta de aire, ¿no? También hay que conocer que estos estímulos, debido a las regulaciones que hemos mencionado, pueden proceder de diversos receptores. Estos receptores pueden estar ubicados en las vías respiratorias superiores, la laringe, ¿no es cierto?, o llama inclusive la glotis, las vías inferiores, todas las vías inferiores, tráquea, bronquios, bronquiolos, etcétera, los músculos respiratorios, la propia pared torácica, inclusive los músculos periféricos y articulaciones de la caja torácica, pueden originar obviamente estímulos que puedan producirse, van a ser percibidos como disnea. Entonces, cuando queremos ver un mecanismo que de alguna manera unifique todo esto, es difícil definitivamente, porque varios estímulos pueden originar esta sensación de disnea. Lo que se sabe en última instancia que es estos estímulos que parten de diversos sitios producen una sobreestimulación del centro respiratorio. El centro respiratorio se ve sobreestimulado, y pese a la sobreestimulación, el paciente obviamente percibe que la respuesta es insuficiente. Esta sobreestimulación nuevamente puede proceder de estructuras corticales o puede proceder de estructuras periféricas como las vías respiratorias superiores, inferiores, pared torácica, el pleura, la parénquima pulmonar, los vasos pulmonares, ¿no es cierto? Y las vías de transmisión que se producen precisamente son a través de los nervios, ¿no?, del vago, los nervios intercostales somáticos, y por supuesto la transmisión correspondiente a las variaciones, ¿no?, en relación a la estimulación de los quimiorreceptores centrales y periféricos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que son varios los mecanismos, ¿no? Si queremos resumir, ¿no?, es una sobreestimulación del centro respiratorio, como ha sido mencionado. Estos estímulos parten de diversas estructuras, receptores intratorácicos por vía vagal. Se sabe obviamente que un paciente tiene una neumonía, obviamente hay receptores que se llaman receptores yuxtavasculares en el parénquima pulmonar que pueden transmitir estímulos, obviamente, en generar, obviamente, sensación de disnea. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en las neumonías extensas, obviamente, ¿no? Los nervios somáticos también, obviamente, pueden transmitir estímulos procedentes de los músculos respiratorios y la pared torácica, ¿cierto? Y también los quimiorreceptores, hemos mencionado, y los centros respiratorios superiores o corticales, que pueden obviamente ser responsables, obviamente, en los pacientes con tensión, obviamente con problemas de ansiedad, que pueden obviamente expresar esta dificultad a través de una disnea, obviamente sin sustento anatómico. Entonces, la fisiopatología, pues es un tema, es bastante un tema difícil de unificarlo, como he mencionado. Son varios mecanismos que pueden estar, como se llama, actuando, e inclusive en las diferentes situaciones los mecanismos pueden ser variados. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el incremento de la resistencia de las vías aéreas,
Un ejemplo que ustedes van a conocer seguramente es lo que ocurre en las crisis asmáticas. El paciente que tiene espasmos vasculares, obviamente, ¿no? Determina entonces que los estímulos a nivel de las vías respiratorias obviamente determinen este tipo de sensación, ¿no? Entonces, obviamente es característico del paciente que tiene broncoespasmo tener una sensación de que le falta el aire, ¿no? Igualmente, cuando están ustedes frente a un pulmón que está anormalmente rígido, como ocurre en las fibrosis pulmonares, también obviamente se va a generar esta sensación de disnea, ¿no? En el tromboembolismo pulmonar, que es una situación a veces que es súbita en los pacientes a veces postrados, también se puede producir, ¿no? Entonces acá el mecanismo aparentemente es desconocido, pero se ha descrito unos receptores o yuxtavasculares, ¿no? Los receptores J a nivel, obviamente, de los vasos pulmonares, ¿no? Igualmente, si ustedes tienen interferencia en el espacio pleural, derrames, presencia de líquidos, temas de aire, ¿no? Como neumotórax, ¿no? Y líquido, como es el derrame pleural de diversa naturaleza, entonces esto va a producir una interferencia mecánica y también es capaz de producir esta sensación de disnea, ¿no? Entonces, también teniendo en cuenta que la caja torácica es la bomba que en última instancia está regulando la incorporación del aire, obviamente toda dificultad para movilizar la caja torácica, sea por problemas óseos o problemas neuromusculares o neurológicos, obviamente va a generar esta sensación de disnea. Problemas de la caja torácica, por ejemplo, los pacientes que tienen deformaciones intensas, cifosis, escoliosis intensa, o los pacientes que tienen pues fracturas óseas, fracturas costales, ¿no es cierto? O que tengan desórdenes musculares, como ocurre en el Guillain-Barré, o desórdenes neurológicos, obviamente como la miastenia gravis, etcétera, etcétera, que pueden de alguna manera producir alteraciones de la bomba respiratoria, ¿no? Entonces, la disnea, a pesar de ser una manifestación subjetiva, porque el paciente es lo que siente esa sensación de muerte, de falta de agua, de aire, que se está ahogando, sin embargo, nosotros podemos observar algunas manifestaciones que son de índole objetiva, ¿no? Uno de ellos, obviamente, que está presente es la hiperventilación y la taquipnia, ¿no es cierto? Hiperventilación, aumento de la amplitud de los movimientos respiratorios, y taquipnia, aumento de la frecuencia respiratoria. Por supuesto, estas situaciones, obviamente, siempre y cuando el paciente está en capacidad de producir un aumento del sistema, tanto de la amplitud como de la frecuencia de la bomba torácica. Es necesario, obviamente, puntualizar que si el paciente tiene una patología muscular de la caja torácica o articular, probablemente no va a tener estos concomitantes, ¿no? Pero descartada esa situación, obviamente todo paciente con disnea generalmente lo van a encontrar ustedes con aumento de la frecuencia respiratoria y con hiperventilación. La situación que van a ver ustedes es lo que se llama los tirajes múltiples, debido a que este incremento de la amplitud de los músculos respiratorios genera una presión negativa intensa dentro del espacio pleural. Y durante la inspiración van a ver ustedes que los espacios intercostales obviamente se retraen, y no solamente en los espacios intercostales, sino también a nivel supraclavicular e infraclavicular. Eso se denomina tirajes múltiples. Aleteo nasal, seguramente que les han dicho a ustedes, en una inspiración forzada o intensa, obviamente las alas de la nariz se movilizan, ¿no? Entonces se ve fácilmente la movilización, ¿no? También es notorio que obviamente la actividad, la presencia o la acción de los músculos respiratorios accesorios, por supuesto, asociado a un desorden de tipo emocional que puede conllevar definitivamente esta sensación de disnea, que es la intranquilidad del paciente, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones objetivas de una, obviamente, dificultad respiratoria. Es necesario valorar, obviamente, la intensidad de la disnea, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ustedes han precisado lo que es disnea y no han confundido con otros términos, como he mencionado, existe una serie de escalas de valoración, ¿no? Hay 3 escalas que convenía que tengan ustedes de referencia. Una de ellas es la escala de Borg modificada, que es una escala bastante confusa, porque tiene alrededor de 10 alternativas. Entonces, obviamente, esto solamente para conocimiento, no lo usamos nosotros, ¿no? Y la otra escala de la British Medical, ¿cierto? Y la escala clásica. Los dos yo creo que tranquilamente se utilizan, y nosotros más utilizamos la escala clásica, ¿cierto? Que es lo que ustedes van a utilizar y van a ustedes a usar corrientemente en las salas de nuestro hospital, ¿no? De acuerdo a esta última escala de clasificación, ¿no es cierto?, las disneas, recuerden ustedes que esto se llama disnea de esfuerzo, está en relación entonces con la cantidad de esfuerzo que el paciente realiza para sentir esta sensación de dificultad respiratoria.
Entonces, en relación a esto, se encuentra la llamada disnea a gran esfuerzo. Es necesario saber qué es un gran esfuerzo. Entonces, el gran esfuerzo, obviamente, hay que tener en cuenta que ¿no? la capacidad de poder respirar y tolerar la cierta actividad física está en relación no solamente con la edad, sino también con el condicionamiento físico del paciente. Yo no puedo comparar, por ejemplo, la tolerancia al ejercicio de una persona de 20 años con una persona de 60, 70 años, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de una disnea de grandes esfuerzos, hay que saber cuál es el patrón normal de este paciente para su edad y para su condicionamiento físico, ¿no es cierto? Entonces, catalogamos un paciente de disnea a gran esfuerzo cuando las actividades habituales que solía hacer y que no le producían ninguna molestia, ahora se tornan, obviamente, difíciles y le genera esta sensación de dificultad respiratoria. La disnea a mediano esfuerzo, obviamente ya es un poco más precisa, se refiere a un paciente que tiene dificultad respiratoria al caminar 100 metros en el terreno plano o subir un piso, ¿no? La disnea a pequeño esfuerzo, aquella disnea que se realiza con las actividades cotidianas básicas. El paciente obviamente no puede hablar, no puede comer, no puede peinarse, no puede vestirse, o lo hace obviamente por partes, porque esta mínima actividad al paciente le produce este tipo de molestia, ¿no? Y finalmente, cuando progresa, el paciente ya no requiere hacer ningún tipo de actividad y el paciente tiene disnea de reposo. Generalmente hay que ver, ¿no es cierto?, en la anamnesis hay que ver cómo va transcurriendo. Puede ocurrir que un paciente tenga una disnea de instalación aguda, por supuesto, pero en las enfermedades respiratorias crónicas van a ver ustedes una progresión de estas disneas, ¿no?, al esfuerzo cada vez menor. Pero es importante entonces esto de reflejar en la historia clínica y ver no solamente desde el punto de vista de los esfuerzos, sino la cronología, la forma, cómo evoluciona, el tiempo de evolución. Si un paciente tiene una disnea a gran esfuerzo y de repente hace súbitamente una disnea a un pequeño esfuerzo, algo ha ocurrido dentro del aparato respiratorio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, obviamente, ese dato, no solamente decir cuánto de actividad física desencadena el paciente, sino cuándo apareció la disnea, con qué velocidad está, obviamente, ocurriendo y cómo está progresando esta disnea. También hay otra clasificación, o dentro de la clasificación hay que considerar las llamadas disneas posicionales, ¿no? En las disneas posicionales, obviamente, el paciente, ¿no?, refiere sensación de falta de aire cuando adopta una posición determinada, ¿no? Entonces, entre ellos, obviamente, las más conocidas, obviamente, son la ortopnea. Entonces, el paciente tiene la intolerancia de estar echado, estar en un decúbito, el paciente se ve forzado a estar sentado, ¿no? Otra es la trepopnea. La trepopnea es la incapacidad del paciente de adoptar un decúbito lateral. El paciente adopta el decúbito lateral y se ahoga, tiene que cambiar de repente al decúbito contralateral, ¿no es cierto? Porque la trepopnea puede ser tanto, obviamente, izquierda como derecha, dependiendo, obviamente, de qué parte o qué posición, obviamente, le genera esta dificultad respiratoria al paciente, ¿no? Entonces, y la platinum es una forma muy especial de disnea, es lo contrario de la ortopnea. Entonces el mecanismo fisiopatológico es un poco difícil de examinar, de identificar. En la ortopnea, recuerden ustedes, el paciente obviamente sentado tiene mejor ventaja mecánica para movilizar obviamente el tórax, ¿no es cierto? Entonces cuando un paciente está echado, obviamente la movilización del tórax obviamente tiene más dificultad, ¿no? Entonces eso puede ser una explicación. Por supuesto, esta ortopnea obviamente tiene una explicación diferente dependiendo ya del tipo o del órgano generando. Y eso van a ver ustedes en la patología cardiovascular, en la insuficiencia cardíaca, van a ver también la ortopnea, pero que tiene un mecanismo fisiopatológico bastante preciso y diferente a la ortopnea desde el punto de vista respiratorio. ¿Está bien? Después tenemos una disnea que es llamada disnea paroxística nocturna, como su nombre lo indica. Es una disnea que se presenta por episodios, ¿no? Y generalmente en la noche, en relación a que en la noche generalmente el paciente se acuesta, ¿no? Entonces, consiste en que el paciente se acuesta y tiene una tolerancia al decúbito por unas horas, y posteriormente el paciente se despierta con sensación de falta de aire, se levanta, se sienta, inclusive puede caminar, la disnea le pasa transitoriamente y puede volver a acostarse nuevamente. Entonces, esta característica variación del paciente con una tolerancia previa al decúbito se denomina disnea paroxística nocturna. Esto es importante que ustedes lo identifiquen, porque esta disnea paroxística nocturna más está relacionada con la
insuficiencia del ventrículo izquierdo. Solamente hay que descartar una patología respiratoria que puede confundir, que son las crisis asmáticas nocturnas. Descartado eso, si encuentran ustedes disnea paroxística nocturna, están ustedes describiendo una disfunción del ventrículo. Miren ustedes, desde el punto de vista de la etiopatogenia, fácilmente nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, y ver obviamente que la disnea puede ser producida por disfunción de estas 4 posibilidades, ¿no es cierto? La disnea del transporte, por decir una cosa que ustedes ya conocen, lo han hecho en síndrome anémico, ¿no es cierto? Un paciente obviamente anémico tiene obviamente dificultad respiratoria, ¿cierto? Es fácil identificar, el paciente está pálido, obviamente, entonces, para que tenga esto, ¿no? La disnea psicógena, obviamente, es lo que les he mencionado, la estimulación cortical en los pacientes con disfunción neurovegetativa, con ansiedad. Obviamente, debe hacerse un diagnóstico de descarte. Primero hay que descartar, obviamente, la parte orgánica, ¿correcto? Y obviamente también, la anemia por transporte, ¿no? Siempre el problema que tenemos nosotros, obviamente, es hacer una diferenciación entre la disnea respiratoria y la disnea cardiovascular, ¿no? Entonces, la disnea respiratoria obedece una serie de situaciones, bronquiales, parenquimales, intersticiales, vasculares, pleurales, torácicas, ¿no? Y la disnea cardíaca está en relación, obviamente, con falla de la función cardíaca, con insuficiencia cardíaca, obviamente producido por una serie de situaciones que van a ser, pues ya, obviamente, vistas ampliamente en semiología cardiovascular, patología valvular, hipertensión, infarto del miocardio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, siempre tener en cuenta esta diferenciación. Hay que hacer la diferenciación entre una disnea cardiovascular y una disnea respiratoria. Y a veces, para complicar las situaciones, a veces se pueden juntar tranquilamente, ¿no? Es fácil entender que un paciente que tiene una falla cardíaca tranquilamente puede ser una neumonía, ¿no? Entonces ahí estarían doble mecanismo, paciente de la cardíaca más el mecanismo producido por compromiso del parénquima pulmonar, ¿no? Estas son las causas que pueden producir, ya hemos mencionado, ¿no? La obstrucción de vías respiratorias altas, se lo hicimos en semiología de la boca, ¿no es cierto? La obstrucción, obviamente, de la glotis, ¿no? Como el edema angioneurótico puede producir, obviamente, obstrucción del paciente de lo que se llama el CRUP, el pseudo-CRUP, ¿no es cierto? En la vías bajas, obviamente, el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo creo que son las enfermedades más representativas, ¿no? Por alteración del flujo a través de las vías respiratorias. Pero también en enfermedades en el parénquima pulmonar, ¿no? Una forma aguda, que es el distrito respiratorio del adulto, ¿no es cierto? Equivalente, obviamente, de la membrana hialina en el niño, el edema agudo pulmonar, ¿no es cierto? Por supuesto, y las neumonías, bronconeumonías y enfermedad pulmonar intersticial, embolia pulmonar. En última instancia, cualquier patología del aparato respiratorio o del pulmón que tenga la suficiente intensidad va a producir esta manifestación, obviamente, de disnea, ¿no? Dentro del pulmón también recuerden ustedes la irrigación, y ahí una situación que hemos mencionado es el tromboembolismo pulmonar. Es una manifestación categórica, obviamente llamativa, es la dificultad respiratoria. La interferencia del movimiento pulmonar a nivel por elementos extraños en el espacio pleural, neumotórax y derrame también obviamente se expresa bajo la forma de disnea, y las alteraciones de la pared torácica, como he mencionado, la bomba torácica, la polio, Guillain-Barré, miastenia, ¿no? Las deformaciones, obviamente, de la columna vertebral severas, obviamente, también pueden producir. No hay que olvidar la disnea cardiovascular, que se debe fisiológicamente a una falla del ventrículo izquierdo. La disnea de transporte, llamada la anemia severa, y la disnea psicógena, como hemos mencionado, que se hace por descarte, después de haber eliminado las otras causas posibles. Esto les menciono porque hay en algunos libros los consideran como disneas especiales, y no son disneas especiales, son solamente manifestaciones o alteraciones del patrón respiratorio. Uno de ellos es la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, también llamada respiración periódica, hay un periodo de apnea. El paciente comienza a hacer ventilaciones progresivas, crecientes, hasta llegar a un máximo, y posteriormente va a decrecer, obviamente, hasta un mínimo, y finalmente hay una fase de apnea siguiente, ¿no? Esta es la famosa respiración de Cheyne-Stokes. Al lado de esa respiración de Cheyne-Stokes tenemos una respiración de Kussmaul, ¿no? También llamada respiración acidótica, ¿no? Entonces, como obviamente la retención de anhídrido carbónico de inmediato determina, obviamente, una generación de
ácido carbónico y adición en hidrogenión ¿no? y bicarbonato. Entonces, obviamente, los pacientes que tienen acidosis y acidosis de cualquier naturaleza, ¿no es cierto?, van a tratar de regular, ¿no es cierto?, este incremento o de los hidrogeniones mediante un aumento de la respiración, y por eso se llama respiración acidótica. El patrón de Biot, la respiración de Biot es una respiración irregular, ¿no? En este caso, en la respiración de Biot, obviamente los intervalos son irregulares, ¿cierto? Otra más intensa es la respiración atáxica, en donde no solamente hay irregularidades en cuanto al intervalo entre respiración y respiración, sino también hay irregularidades en la amplitud. O sea, hay una doble irregularidad, ¿no? Y finalmente el boqueo, ¿no es cierto?, que es una respiración insuficiente. Prácticamente el paciente está en esta situación en paro respiratorio porque no motiva movilización de aire. Es la respiración semejante al pez fuera del agua, es la respiración del paciente agónico, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que en última instancia es producido por alteraciones, obviamente, de los centros reguladores, centros subcorticales, básicamente, ¿no es cierto? Muy bien, otro síntoma que vamos a ver es, obviamente, la cianosis, ¿no? Entonces, la cianosis hay que tener en cuenta, pues, que cuando hacemos el examen de piel, ustedes ya han visto, obviamente, las características de la piel, y en ese sentido, recuerden ustedes que hay varios factores que determinan el color de la piel, ¿no es cierto? Entre ellos el pigmento, el aspecto racial, y poner atención en estas dos circunstancias, la circulación y la calidad y cantidad de hemoglobina, ¿ya? Entonces, para cianosis hay que tener en cuenta en esta situación. Por supuesto, la cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas, ¿no? Y esto se debe a un incremento de la hemoglobina reducida, o sea, de la hemoglobina, ¿no? Combinada con anhídrido carbónico, ¿ya? Entonces, para que sea una cianosis, obviamente debe exceder más del 5% de la hemoglobina, porque nosotros obviamente conducimos normalmente anhídrido carbónico, pero obviamente nuestra proporción de hemoglobina unida al anhídrido carbónico es menor del 5%. Entonces, en la cianosis, obviamente, la hemoglobina reducida excede esta cantidad, ¿no? Y los sitios ideales, obviamente, para observarlos son pues, los sitios, obviamente, bastante vascularizados, ¿no es cierto? Y donde los capilares quedan fácilmente visibles. Entonces, en el lecho unguial, los labios, la lengua, el pabellón auricular, obviamente, son los sitios ideales para el examen, ¿no? Hay que verlo con buena iluminación natural o blanca en última instancia, porque los colores a veces son tan tenues que pueden tranquilamente pasar desapercibidos. Hay que diferenciarla de otras situaciones como la eritrocianosis. En la eritrocianosis se tiene pues, lo que se llama una poliglobulia. Su hemoglobina está en 18, 17 gramos. Entonces, en estos casos, obviamente, tener un 5% de hemoglobina unida al anhídrido carbónico es bastante fácil, ¿no? Entonces, hay que descartar esa situación. Estamos hablando, obviamente, de la cianosis en pacientes que tienen niveles de hemoglobina dentro del rango normal, ¿no? De 13 hasta 14, de 15 gramos, seguramente, ¿no? Hay varios tipos, obviamente, de cianosis, ¿no? Las cianosis periféricas, las cianosis centrales, una combinación de ambas, la cianosis mixta. Hay también lo que se llama la cianosis diferencial, que vamos a explicar un poco. Y hay otra cianosis, ¿no? En relación no con la retención de anhídrido carbónico, como hemos mencionado, ¿no? Sino también por alteraciones, obviamente, de otra, ¿no es cierto?, de otra alteración bioquímica de la hemoglobina, como es la metahemoglobinemia. Igual ocurre con la sulfohemoglobina, ¿no? Y para remate hay algunos tóxicos como exógenos que uno del paciente puede ingerir, nitritos, fenazepina, sulfonida y anilina que pueden tranquilamente hacernos confundir. Por eso la semiología debe hacerse bastante, interrogarse de manera precisa. Acá tienen ustedes, miren ustedes un esquema, ¿no? Primero hacer el diagnóstico diferencial, ya les he mencionado con la eritrosis, la poliglobulia. Acá el paciente, como les digo, tiene hemoglobina pues 17, 18. Entonces el paciente está rojo y a su vez está ligeramente azulado, ¿no? Entonces eso hay que descartar. Una situación que puede realmente confundir es la arquidiosis, o sea, la intoxicación por plata, ¿no? Entonces que puede producir una pigmentación semejante a la cianosis. Y la cianosis, desde el punto de vista que les he mencionado, lo más corriente es la cianosis central y la cianosis periférica. No olvidarse los otros tipos de cianosis producidas por metahemoglobina, la sulfahemoglobina, ¿no es cierto?
La cianosis central obviamente se debe a alteraciones precisamente obviamente de la movilización del anhídrido carbónico, pero producido por patologías obviamente centrales. En estos casos, si ustedes hacen una determinación obviamente de la hemoglobina, ¿no es cierto?, unida al anhídrido carbónico, y van a encontrar que ella está elevada por encima del 5% que hemos mencionado. En cambio, en la periférica se produce por lentitud de la circulación, vasoespasmo. Cuando hay vasoespasmo, los tejidos siempre siguen extrayendo oxígeno. En consecuencia, la hemoglobina tiene más espacio para fijar anhídrido carbónico, y por eso, obviamente, periféricamente se ve que el paciente tiene cianosis. En estos casos, si ustedes hacen una determinación de anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, a nivel central, en una muestra de sangre, esto va a estar normal, ¿no? El problema solamente es periférico, por eso se llama periférico. Y por supuesto hay una combinación de ellas, que es la cianosis mixta, ¿no? Entonces acá hay una diferenciación, pues bueno, hacer la diferenciación entre una central y una periférica, ¿no es cierto? La central es generalizada, ¿no es cierto? Van a ver ustedes en el pabellón auricular, van a ver ustedes en la lengua, en la mucosa llamada de los labios, en los pabellones auriculares, etcétera, etcétera. Mientras la periférica pues es localizada distal, generalmente en las extremidades, ¿no? Entonces, obviamente, la central compromete las mucosas, acá la periférica no compromete mucosas, o solamente es a nivel distal, ¿no?, de las extremidades, los dedos. Otra, la cianosis, ustedes palpan al paciente, la temperatura va a estar preservada. No es que está caliente, sino la temperatura está preservada. Esto debido a que la temperatura, obviamente, está regulada por la circulación, el volumen de la circulación de un área, ¿no es cierto? Y como en la periférica está precisamente disminuida, como es lenta, obviamente la extremidad es fría, ¿no? Por eso se llama cianosis fría versus cianosis caliente, ¿no es cierto? En la cianosis central, obviamente, que son generalmente problemas de larga data, va a originar una serie de situaciones, modificaciones a nivel de las articulaciones, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente, ¿no?, la llamada acropaquia, ¿no es cierto? Hay, obviamente, las falanges distales obviamente están agrandadas, cuando hay un palillo de tambor, las suyas son obviamente como el vidrio de reloj, etcétera, etcétera. Esa es la acropaquia, que no existe obviamente en la periférica. La respuesta precisamente de la insaturación central obviamente estimula la médula, y la médula produce células rojas, obviamente, y hay una poliglobulia. Mientras que en la periférica no, porque el problema a nivel central no hay ninguna modificación de los gases, y obviamente el paciente no tiene poliglobulia. La central obviamente mejora con oxígeno, obviamente, mientras que la periférica, ¿no es cierto?, mejora con la aplicación de calor o masaje o cualquier mecanismo que mejore la circulación. Estas son las causas de cianosis. Obviamente van a ver ustedes, la cianosis central puede ser de causa pulmonar, ¿no es cierto?, la hipoventilación severa, en el EPOC, por ejemplo, o una alteración de la relación ventilación-perfusión severa, obviamente va a determinar, obviamente, retención del anhídrido carbónico y, por supuesto, cianosis, ¿no? De causa cardiovascular, hemos mencionado, en este caso, obviamente, el tipo central cardiovascular tiene que haber una mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Entonces, esto ocurre, pues, en las alteraciones congénitas como la tetralogía de Fallot, síndrome de Ehlers-Danlos, las fístulas arteriovenosas. La presión tiene que ser de derecha a izquierda. O sea, la sangre venosa pasa al lado izquierdo, obviamente, a través de comunicaciones anormales, como son, pues, obviamente, el foramen oval o la comunicación interventricular, ¿no? Pero también puede haber, obviamente, por derivados anormales de la hemoglobina, como he mencionado, pues la metahemoglobinemia y la sulfohemoglobinemia, ¿no? La cianosis periférica, el problema es aumento de la extracción de oxígeno, ¿no? Ocurre en todas las situaciones de shock que ustedes han visto, en la falla cardíaca también, obviamente, la perfusión periférica está disminuida, ¿no? Los shocks de diverso tipo, la vasoconstricción, que puede presentarse como el síndrome de Raynaud, ¿no? Y en las obstrucciones arteriales, obviamente, puede presentarse una cianosis localizada a nivel periférico. El estudio semiológico es amplio, por supuesto, hay que preguntar una serie de cosas, el patrón del tiempo, ¿no es cierto?, cuándo y cómo se desarrolló y cómo ha progresado, las características, qué partes de la estructura corpórea están comprometidos, los labios, los lechos unguiales, y todo el cuerpo está obviamente comprometido, qué factores agravantes han habido, exposición al frío, ¿no?, que ha tenido obviamente subida a las alturas, ¿no?, siempre se ha inhalado alguna sustancia, y las otras características, obviamente, los síntomas asociados que puede presentar el paciente, ¿no? Si hay tos productiva, no hay tos productiva, si hay diadema de tobillos,
Obviamente, todos esos datos importantes de la historia clínica que ustedes saben, ¿no? Es importantísimo para precisar. Otra molestia importantísima, que es un dolor de cabeza, a veces hacer el diagnóstico preciso, es precisamente el dolor torácico, ¿no? Debido a que tiene pues una inervación bastante compleja. Los nervios proceden obviamente de los nervios torácicos dorsales, a través del neumogástrico, los nervios intercostales, en las ramas supraclaviculares, el plexo cervical, que están inervando pues otras vísceras, no solamente de pulmón, sino también vísceras intratorácicas, ¿no? Mediastino, pericardio, corazones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, la explicación es obviamente bastante compleja, ¿no es cierto? Y hay que obviamente evaluar de manera adecuada, obviamente, todo dolor torácico, ¿no? Y para rematar la situación, es una buena cantidad de situaciones, obviamente, al igual que la disnea, tienen simplemente causas de tipo emocional. Es conocido que un paciente ansioso, tenso, obviamente puede venir con dolores precordiales, ¿no es cierto? Pensando que tiene una patología de tipo cardiovascular, ¿no es cierto? Y por supuesto, el dolor torácico también va a ser variado, con una amplitud, una intensidad variable, ¿no es cierto? Esto es importantísimo que tengan en cuenta ustedes, que la intensidad no guarda relación con la severidad del cuadro. Hay dolores que pueden ser moderados, pero obviamente significan patologías bastante severas. O inclusive puede haber dolores más intensos, obviamente, ¿no? Y llamativos, y obviamente la situación pues no es tan intensa desde el punto de vista vital del paciente. La localización es variada, por supuesto, hay que hacer todo el estudio de semiología del dolor que ustedes conocen, y ya pueden ustedes deducir que acá vamos a encontrar de dolores de tipo, obviamente, visceral y también dolores de tipo somático, ¿no? Y esto ya hemos explicado en la parte de semiología general. Estas son las estructuras torácicas que pueden originar dolor, dolor en la pared torácica, ustedes, costillas, ¿no? Periósteo, músculos, obviamente en la columna dorsal, nervios intercostales, la pleura. Recuerden ustedes que la única pleura que tiene inervación dolorosa es la pleura parietal, el pericardio, el miocardio, el mediastino y el esófago, ¿no es cierto? Estructuras extratorácicas como la columna vertebral y algunos dolores extratorácicos abdominales como la vesícula, vía biliar y páncreas, etcétera, que pueden producir un dolor referido hacia el tórax, ¿no? El dolor en consecuencia puede tener pues varios orígenes. Puede ser de tipo local, piel, músculos, articulaciones, ¿no es cierto? Puede ser un dolor propagado, de afecciones de la columna, por ejemplo, se pueden afectar una raíz. En el herpes zóster, por ejemplo, se compromete toda una raíz, el dolor es de tipo radicular. El dolor referido en el paciente con patología coronaria, en las patologías vesiculares, hepáticas, el dolor a veces referido a la caja torácica. 30% de ellos obviamente son dolores obviamente psicógenos, y esto hay que descartarlo, ¿no? Esto se hace el diagnóstico por descarte, eliminando las otras causas posibles que pueden generar pues riesgo del paciente, ¿no? Hay que valorar todas las características semiológicas del dolor. Estas son las causas y los procesos, enfermedades infecciosas, neumonía, absceso, obviamente tienen que comprometer pues, estructuras sensibles al dolor, obviamente tiene que comprometer la pleura parietal. La tráquea nomás es la única que tiene terminaciones nerviosas dolorosas y puede producirse definitivamente dolor por compromiso traqueal. La pleuritis, obviamente, con compromiso de la pleura parietal, no la visceral. Enfermedades cardiovasculares o vasculares, se ha visto en el tromboembolismo, un síntoma característico también obviamente es el dolor, igualmente ocurre en la hipertensión pulmonar. En el neumotórax, cuando no, igualmente el neumomediastino, y la neoplasia bronco-pulmonares y pleural y el traumatismo torácico. Todos ellos obviamente tienen que estar afectando estructuras que puedan ser obviamente sensibles y con capacidad de transmitir obviamente estos estímulos y ser reconocidos como dolor, ¿no? Hay procesos también no pleuropulmonares que hay que tener en cuenta, ¿no? Recuerden ustedes los cardiovasculares, ¿no? Enfermedad aórtica, infarto, angina, pericarditis y disección aórtica, que veremos ya en semiología cardiovascular. Proceso de origen digestivo, cólico biliar, pancreatitis, rotura esofágica, esofagitis, hernia de hiato, úlcera péptica. Procesos intramusculares, como ya dijimos, neuritis, contusiones, fracturas costales, metástasis vertebrales, enfermedades de la mama, por supuesto, y no olvidar pues el origen psicógeno, 30% especialmente en la población joven, ¿no?
Este es el estudio sinológico, ya no vamos a ahondar, ustedes saben perfectamente, a veces son más de 9 características del dolor que hay que estudiar, obviamente para poder hacer diferenciaciones, especialmente en los dolores de tipo visceral. Algunos tipos particulares de dolor, ¿no es cierto? Uno de ellos que nosotros vamos a ver con frecuencia es el dolor de origen pleurítico, es un dolor típico en puñalada, punzante, el paciente dice como un punzón, ¿no es cierto? Es un dolor que se aumenta con la tos y con la respiración, no tiene irradiación, ¿no es cierto? En ocasiones puede irradiarse al cuello, ¿no es cierto? Y cuando hay compromiso de pleura diafragmática puede irradiarse al hombro, ¿no es cierto? Pero generalmente no es, obviamente, irradiado. Es un dolor localizado que aumenta con la tos y con la respiración, ¿correcto? Y está acompañado, obviamente, de tos no productiva. Recuerden el día de ayer les dije eso, ¿no? Dolor pericárdico, obviamente acá solamente para que tengan una referencia, es un dolor retroesternal, ¿no es cierto?, que puede mejorar con una postura inclinada hacia adelante, que es la llamada posición maometana, ¿no? Y también, obviamente, es muy parecido al dolor coronario, pero obviamente se diferencia especialmente en su presidencia. El dolor de tipo esofágico, a veces un diagnóstico que lo confunde con patología cardíaca es la esofagitis, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, es retroesternal como el dolor coronario, ¿no es cierto? Y que puede estar relacionado, obviamente, con manifestaciones digestivas, ¿no? Ingesta de alimentos, obviamente, y el paciente puede tener otras manifestaciones de índole digestiva, ¿no? El dolor isquémico coronario, que ya lo van a ver ustedes en el aparato cardiovascular, pero recuerden ustedes que es retroesternal con sensación de muerte, duración que se irradia al cuello, a los brazos, etcétera, etcétera. Y los dolores musculoesqueléticos, obviamente, que son muy fáciles de identificar porque la presión obviamente determina, ¿no?, el área que está dolorosa, ¿cierto? Entonces, el antecedente que pueden tener de traumatismo obviamente nos puede orientar definitivamente. Otro dolor es importantísimo desde el punto de vista cardiovascular, es el dolor del aneurisma disecante de la aorta, ¿no? Es intensísimo, obviamente se irradia longitudinalmente en el dorso hasta la parte baja, ¿no es cierto? Y el dolor psicógeno, pues, es interesante porque ustedes ven el paciente de dolor psicógeno no tiene primeramente un trasfondo orgánico, el dolor se presenta en situaciones de manera incoherente, está relacionado con actividades o con situaciones de estrés físico, estrés emocional, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso se hace por descarte, como he mencionado. Solamente acá para decirles que hay dolores potencialmente graves que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es el tromboembolismo pulmonar, que ya lo mencionamos, el neumotórax de tensión, el neumomediastino, rotura esofágica, infarto de miocardio y aneurisma de la aorta. Hay que poner atención entonces, obviamente, en todos los dolores. Ya dijimos que la intensidad no va en relación con la severidad del cuadro y obviamente los pacientes requieren un análisis bastante preciso de la patología dolorosa para ver qué órgano está siendo afectado. Muy bien, señores alumnos, esto es el informe que quería dejarles, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes, no sé si hay alguna pregunta, me parece que no va a haber tiempo, porque seguramente el doctor Díaz está esperando para la segunda clase. Muy bien, les agradezco. Hasta mañana. Gracias, doctor. Muy bien.